Hola, somos alumnos de la Universidad Privada San Juan Bautista de la Escuela Profesional de Psicología, integrados por Ayauja Espinosa Vania, Chávez Pacheco Blanca Daniela, Chávez Illaconza Micaela, Luján Mayhuire Luis Ángel, Luc Jaime Giancarlos Pedro, Moscoso Valenzuela Marjorie, Humahuayca Vallejos Sara, Espinosa Contreras Juliet. En el curso de Neuroanatomía y Neurofisiología, a cargo de la docente Rodón Villacorta Viviana, hablaremos sobre el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso. El sistema nervioso se encarga de coordinar funciones de nuestro cuerpo relacionadas con el mundo, ya que recibe mensajes del exterior, elabora las respuestas y da órdenes a los órganos y músculos para que actúen según cada caso. El sistema nervioso se organiza a través del área central y a través del área periférica. El sistema nervioso central se constituye por el encéfalo y la médula espinal, los cuales están envueltos por 3 capas llamadas meninges. En el caso del sistema periférico, como su mismo nombre lo indica, es el que rodea al sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico tiene una vía sensorial que es el responsable de captar los estímulos y trasladarlos hasta el sistema nervioso central para que puedan ser procesados. Finalmente, una vez que ya se obtenga una respuesta, esta puede ejecutarse a través de las vías efectoras. El sistema nervioso periférico tiene 2 ramas, una rama de regulación voluntaria denominada sistema nervioso somático y otra involuntaria denominada sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está constituido por 31 pares de nervios craneales y el sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Sistema nervioso central, funciones, quien lo protege y sus partes. En el sistema nervioso central se llevan a cabo los procesos mentales necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Asimismo, es el sistema encargado de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige sus movimientos. Pero en sí, ¿quién se encarga de cuidar al sistema nervioso central? De este se encarga la meninges. Las meninges son las 3 membranas de tejido conjuntivo que recubre el cerebro y la médula espinal. La función principal de la meninges es proteger el sistema nervioso central. Estas 3 capas de afuera a adentro son dura madre, aracnoides y pía madre. Pía madre es una membrana muy delgada compuesta de tejido fibroso cubierto en su superficie externa por una lámina de células planas. La pía madre es atravesada por vasos sanguíneos que viajan al cerebro y la médula espinal. Dura madre. La dura madre rodea y soporta los canales venosos grandes que transportan la sangre desde el cerebro hacia el corazón. Es una de las pocas estructuras del cerebro capaz de sentir dolor, ya que el cerebro en sí no puede. Aracnoides. Es una membrana fina y transparente la cual presenta una vascularización que se divide en 2 partes, una en contacto con la dura madre y otra formada por unas finas conexiones entre la aracnoides y la pía madre. Ahora, las partes del sistema nervioso central. Una de ellas sería la corteza cerebral. Es de vital importancia para el ser humano porque es donde ocurre el pensamiento, así como la toma de decisiones, la imaginación, la percepción y el pensamiento de casi toda la información sensorial. Otra sería el tálamo. Esta es una pequeña estructura dentro del cerebro situado apenas encima del tronco encefálico donde se encuentra el midbrain y tiene conexiones nerviosas extensas a ambos. La función principal del tálamo es retransmitir el motor y las señales sensoriales a la corteza cerebral. Ahora, el hipotálamo también siendo una de las partes del sistema nervioso central. El tálamo es una pequeña sección del cerebro, la cual se encuentra cerca a la glándula pituitaria. Aunque es muy pequeño, es muy importante y juega un papel muy crucial en la regulación de numerosos ciclos corporales. ¿Pero de qué se encarga el hipotálamo? Pues el hipotálamo es responsable de mantener ciertas funciones, como lo son la regulación temporal del cuerpo, la frecuencia cardíaca, la sed, el hambre,
los ciclos del sueño, la temperatura corporal y la presión arterial. Siguiendo con las partes del sistema nervioso central, tenemos al cerebelo. El cerebelo ajusta los movimientos del cuerpo y mantiene el equilibrio. Se ubica en la parte posterior del encéfalo, detrás del cerebro, y se conecta con la médula espinal. Es el encargado de relacionar las vías sensitivas y las vías motoras. Por ello es posible mantener la postura y el equilibrio corporal. Coordina diversos movimientos motores como caminar, escribir, correr y hablar. También tenemos a la médula espinal. Su longitud en hombres es de 45 centímetros y en mujeres de 43 centímetros. La médula espinal es más corta que la longitud de la columna vertebral porque se extiende hacia abajo solo hasta la última vértebra torácica. Es un cordón que se prolonga desde el encéfalo por toda la parte interna de la columna vertebral y se encuentra en el foramen vertebral, ya que compone 31 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Su principal función consiste en transmitir los impulsos nerviosos y en conectar el encéfalo con el resto del cuerpo. Se caracteriza por tener la sustancia blanca en la parte exterior y la sustancia gris en la parte interior. La médula espinal se lleva a cabo dos funciones de gran importancia: la aferencia sensitiva y la eferente. También tenemos al sistema límbico, que consta de varias estructuras que incluyen el fondo del saco, el hipocampo, la circunvalación del hipocampo, las amígdalas y partes del tálamo. El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro encargado de regular las respuestas fisiológicas y emocionales de nuestro cuerpo. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta. Sus funciones principales del sistema límbico son la motivación por la preservación del organismo y la especie y la integración de la información genética y ambiental a través del aprendizaje. También tenemos acá al hipocampo, que forma parte de una invaginación del giro pericampal localizado en el cuerno inferior del ventrículo lateral y consta de 3 regiones: los cuernos de Amón, el hilus y el giro dentado. Es una estructura embutida profundamente en el lóbulo temporal de cada corteza cerebral. Es una parte importante del sistema límbico de una región cortical que regula el estímulo, emoción, aprendiendo y de la memoria. La principal función del hipocampo es de la de lidiar en la generación y la recuperación de recuerdos en conjunto con muchas áreas repartidas por la corteza y con otras áreas del sistema límbico. Se encarga de la regulación y la expresión motora de las emociones. Y el hipocampo es una de las primeras áreas afectadas por la enfermedad del Alzheimer. También tenemos al tronco encefálico, que es una masa tubular de tejido nervioso de poco más de 8 centímetros de longitud. Se encuentra en la base del cerebro, superior a la médula espinal e inferior al cerebro. Es una de las regiones más importantes del cerebro humano y una de las regiones más vitales para la supervivencia de nuestro cuerpo. Forma la conexión entre el cerebro y la médula espinal, mantiene el control vital del corazón y los pulmones y coordina muchos reflejos importantes. El exterior del tallo cerebral se compone de sustancia blanca que conduce las señales nerviosas dentro del tallo cerebral y hacia la médula espinal y entre otras regiones del cerebro. Las masas de sustancia gris, conocidas como núcleos, desempeñan el papel de procesamiento del tronco cefálico. 3 regiones principales que conforman el tronco cefálico es el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. Bueno, les voy a hablar de la sustancia blanca y la sustancia gris, pero para eso es necesario mencionar lo que viene a ser el sistema nervioso. Y este nos dice que se divide en 2 partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahora bien, el sistema nervioso central se compone del cerebelo y la médula espinal, y asimismo el cerebro a su vez posee neuronas y también conexiones, y estas por lo regular están organizadas, y que dentro de estas conexiones organizadas también lo componen la materia blanca y la materia gris. Bueno, con respecto a la sustancia blanca, o también conocida como materia blanca, podemos decir que está compuesta por fibras
mielinizadas o axones de las neuronas. Otro punto es que podemos encontrar en las estructuras del tálamo, el cerebelo, tronco encefálico y el hipotálamo. Bueno, por lo general los axones están protegidos por las vainas de mielina, y que estas pues permiten procesos eléctricos, como también transmitir señales nerviosas más rápidamente. Y otro dato es que la mielina es la responsable de esa apariencia blanca. Bueno, debemos mencionar también que principalmente el cerebro está compuesta por 60% de materia blanca. Ahora, con respecto a su función, la sustancia blanca nos va a permitir la comunicación entre la materia gris y las otras partes de nuestro cuerpo. Asimismo, también transmite la información de las diferentes partes del cuerpo hacia nuestra corteza cerebral. Y bueno, también controla las funciones de las que el cuerpo no es consciente, como por ejemplo tenemos nuestra temperatura, el ritmo cardíaco. Asimismo también pues se encarga de liberar las hormonas, y que aparte de esto también gestiona pues el control de nuestra hambre y nuestra sed, y por si es poco también se encarga de una parte de nuestras emociones. Por otro lado tenemos la sustancia gris, que está formado por los cuerpos neuronales y los neuropilos. Su principal diferencia es que nuestra sustancia gris no contiene ninguna capa de mielina, y la diferencia de color surge principalmente a que la sustancia gris debe su color a los núcleos grises que componen las células. Y bueno, estas células pues provienen de los vasos sanguíneos y bueno, ¿no? de los cuerpos celulares. Ahora bien, su función de la sustancia gris es principalmente de recibir la información entrante, como asimismo la que está saliendo. Otra de su función es que al encontrarse ubicada en lugares específicos en nuestro cerebro, la materia gris tiene como función de controlar pues diversas funciones, ¿no? Como por ejemplo, entre ellas participa en la actividad cerebral del habla, las sensaciones, la capacidad que tiene una persona para memorizar, asimismo también de elegir y dominarnos a sí mismos. Y bueno, la sustancia gris pues, como he mencionado antes, se encuentra en diferentes partes de nuestro cerebro, y lo que más se conoce es que está entre el medio de la médula ósea. El sistema nervioso periférico está formado por un gran número de nervios, los cuales se van a encargar de funciones tan diversas como la respiración, los movimientos voluntarios y las respuestas en situaciones de peligro. Como vemos, son funciones tan vitales, porque sin la existencia de este sistema, el cerebro no podría recibir la información. Entonces, así se impide una buena toma de decisiones que puedan favorecer la supervivencia de la persona. En cuanto a sus partes, vamos a ver de que su estudio va a abarcar desde los nervios craneales, que están ubicados desde la cabeza y el cuello, luego los nervios espinales, que surgen de la médula espinal, y por último, los ganglios nerviosos. Para poder comenzar en los nervios craneales, vamos a ver que son 12 pares de nervios, que van a tener tanto funciones sensitivas, motoras, o también pueden ser mixtas. El primero, que es el nervio olfativo, se va a encargar de los estímulos e información olfativa. El segundo es el óptico, el cual va a enviar los estímulos visuales al cerebro. El tercero es el oculomotor, que interviene en los movimientos musculares del ojo. El cuarto es el troclear, que va a controlar uno de los músculos del ojo, que es muy importante porque permite el movimiento de los globos oculares. El quinto es el trigémino, que transmite la información sensorial sobre la cara y la boca, así como también nos permite en la masticación. El sexto es el nervio abductor. Este va a posibilitar la abducción, como su mismo nombre lo dice. Es el movimiento que se va a dar del ojo hacia el lado opuesto de la nariz. En el séptimo tenemos al facial,
controla varios músculos de la cara. Este es el que nos permite crear las expresiones faciales, como también va a ser un receptor de información gustativas de la lengua. En el octavo tenemos al vestíbulo cochlear, que es el responsable de los impulsos auditivos, el equilibrio y también la orientación. El nervio glosofaríngeo, que es el noveno, va a relacionar con la recepción de las señales de la lengua, la faringe y también la emisión de estas órdenes que se den en esta área. En el décimo tenemos al nervio vago, que va a conducir los impulsos de la faringe, la laringe al cerebro, los cuales va a permitir que esta información gustativa, tanto del epiglotis, pueda influenciar también en la digestión. Ahora tenemos el nervio accesorio, que es el onceavo. Este va a permitir de que se activen los músculos torácicos, abdominales y también de la espalda. Y por último, el nervio hipogloso, que es el nervio 12, va a permitir de que se transmita información hacia los músculos tanto de la garganta como también de la lengua. Ahora, tenemos a los nervios espinales, el cual decía que surgían de la médula espinal. Estos van a permitir de que se conduzcan los estímulos al resto de todo el cuerpo. Estos nervios van a tener una función tanto sensitiva como motora, pero no mixta como eran en los craneales. A diferencia de los craneales, estos tenían 12 pares y acá van a tener 31. Estos se van a distribuir de esta manera. Primero, los cervicales, que son 8 pares que van a salir de la columna cervical. Luego, los 12 pares de nervios dorsales o torácicos que emergen de la columna torácica. Luego 5 pares de nervios lumbares que salen del área lumbar. Luego 5 pares de nervios sacros que surgen del hueso sacro. Estos van a estar ubicados en la base de la columna vertebral. Ahora, vamos a tener un par de nervios coccígeos que van a estar en la coxis. Y por último, tenemos a los ganglios nerviosos. Estos van a ser cuerpos neuronales que van a formar parte del sistema nervioso periférico. Se van a encontrar intercalados en el trayecto de los nervios y se van a dividir en ganglios tanto sensoriales o también autónomos. Va a depender mucho de la función de que cada uno desempeñe. Funciones del sistema nervioso periférico. Encontramos que sus principales funciones son conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y piel. Esto permitirá el control de la digestión, respiración o salivación sin pensar necesariamente en ellas. Permitir que la conexión y relación del cerebro y médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo, lo que nos posibilitará reaccionar a los estímulos en nuestro entorno. Enviar información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central, preparando y movilizando al cuerpo para su reacción ante, por ejemplo, un estímulo de amenaza o situación de peligro. Permitir la activación de la musculatura produciendo su función bien sea voluntaria o involuntaria. En el caso de las funciones involuntarias del cuerpo, el sistema nervioso periférico se encargará de regular esas funciones, como los latidos del corazón o la respiración. El sistema nervioso periférico se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Continuamos con el sistema nervioso somático, la cual nos dice que es uno de los componentes o divisiones del complejo del sistema nervioso humano. Este sistema es capaz tanto de transmitir información al cerebro como conducir las órdenes que éste emite al resto del cuerpo. Sin este sistema, las personas no seríamos capaces tal vez de analizar los estímulos del entorno y emitir respuestas o comportamientos adaptivos. Y es aquí donde llegamos a una definición. ¿A qué llamamos sistema nervioso somático? Pues es una de las partes del sistema nervioso compuesto por diferentes estructuras encargadas de transmitir información. Este sistema es el encargado de mantener la comunicación de información sensorial y motora con el cerebro y la médula espinal, es decir, con el sistema nervioso central, la cual es la principal gestión de los movimientos voluntarios y centros neurálgicos de decenas de nervios sensitivos y motores que entran y salen del sistema nervioso central, es decir, en conexión con la piel, los órganos y los músculos del cuerpo.
lo cual a través de la cadena ganglionar y el ganglio celíaco van a estar ligadas en la información del cerebro a los nervios, que pasan por la médula espinal. En este caso observamos cómo pasa dicha información a los órganos. Observamos cómo se transmite la dilatación de la pupila, los latidos del corazón, la respiración de los pulmones, la digestión del estómago, las secreciones del riñón y así sucesivamente el intestino grueso y la vejiga. Por otro lado, tenemos que el sistema nervioso somático se compone de nervios aferentes o sensoriales, o nervios motores o eferentes. Los nervios sensoriales son los encargados de transmitir las sensaciones corporales a través del sistema nervioso central, y los nervios motores son los responsables de enviar las órdenes al sistema nervioso central, a los órganos del cuerpo, estimulando así las contracciones musculares. Los 43 segmentos de nervios de los que está compuesto nuestro organismo se encuentran en el sistema nervioso somático. Cada segmento está formado por un nervio sensorial y otro motor. Del total, 31 emergen la médula espinal, mientras que los 12 restantes lo hacen desde el cráneo. Tenemos también las funciones. Como ya dijimos anteriormente, el sistema somático se encarga de transmitir información sensorial al cerebro y conectar el sistema nervioso central con los órganos, los músculos y la piel. También de enviar y transmitir órdenes a los músculos para producir movimientos voluntarios y activar movimientos del cuerpo involuntarios o reflejos. El proceso es el siguiente. Las neuronas sensitivas o aferentes transmiten los impulsos eléctricos al sistema nervioso central y el cerebro. Después, estos estímulos son procesados por el sistema nervioso central. Y por último, las neuronas motoras o eferentes se encargan de recibir la señal para enviarla a los músculos y órganos. Además de gestionar los movimientos voluntarios de los músculos, también controla actos, reflejos en los que no hay una intervención directa del cerebro. Esto ocurre cuando una vía nerviosa se conecta directamente a través de la médula espinal. Por ejemplo, el reflejo de retirada cuando ponemos la mano en un fuego y nos quemamos, o el reflejo de la rodilla cuando nos golpeamos. Y para finalizar, hablaremos de algunos trastornos que afectan el sistema nervioso somático. El primer trastorno es la hernia de disco. Esta se produce cuando uno de los discos de la columna vertebral se daña. El disco puede desplazarse de su sitio, o sea, herniarse o romperse por lesión o un esfuerzo. Esto genera un exceso de presión sobre los nervios espinales, provocando dolor o debilitamiento del paciente. El segundo trastorno es la neuralgia. Esta es un dolor que afecta a los nervios de la cara, el cráneo o el cuello, a causa de una irritación, compresión o inyección de los mismos. Y el tercer trastorno es la estenosis espinal. Esta implica un estrechamiento y una constricción del canal espinal que aloja a la médula espinal por causa de la artritis. Provoca el sobrecrecimiento de los huesos de las vértebras, el ensanchamiento de los ligamentos. Cuando el crecimiento es excesivo, puede haber pinzamientos y comprensiones en los nervios de la columna, lo que provoca en el paciente dolor y pérdida de sensibilidad. A continuación, les voy a explicar sobre un tema sumamente importante que lleva como título el sistema nervioso autónomo. Bueno, nos dice que es la parte del sistema nervioso central y periférico que se encarga de la regulación de las funciones involuntarias del organismo, del mantenimiento de la homeostasis interna y de la respuesta de adaptación ante las variaciones del medio externo e interno. Así pues, ayuda a controlar, entre otras funciones, la presión arterial, la motilidad y secreciones digestivas, la emisión urinaria, la sudoración y la temperatura corporal. Algunas de estas funciones están controladas totalmente por el sistema nervioso autónomo, mientras que otras lo están parcialmente. Una de sus principales características es la rapidez y la intensidad con la que puede cambiar las funciones viscerales. Así, por ejemplo, en cuestión de 3 a 5 segundos puede duplicar la frecuencia cardíaca y en 10 a 15 segundos la presión arterial. Para el anestesiólogo,
¿Qué es un anestesiólogo y qué función cumple? Bueno, representa un papel central en el quirófano, ya que protege y regula las funciones vitales básicas del paciente durante la cirugía. Bueno, nos recalca y nos dice que es fundamental un buen conocimiento de este sistema, puesto que el éxito de un acto anestésico depende en gran medida del mantenimiento de la homeostasis corporal, y esta refleja el estado y función del sistema nervioso autónomo. Bueno, el sistema nervioso autónomo representa dos fases, que es el parasimpático y el simpático. ¿Qué nos dice el parasimpático? Es formado junto con el sistema nervioso simpático, que controla las funciones y actos involuntarios. Está integrado por varios nervios que nacen del encéfalo y otros que surgen de la médula espinal a nivel de las raíces sacras S2 a S4. El principal neurotransmisor de este sistema es la acetilcolina, que actúa sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos. Los centros nerviosos que dan origen a las fibras del parasimpático están localizados tanto en el encéfalo como el plexo sacro, que surge de la médula espinal. Y por último, el simpático nos dice que es parte del sistema nervioso que aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y el tamaño de las pupilas. También hace que los vasos sanguíneos se estrechen y reducen los jugos digestivos. Así, la mayoría de los órganos están controlados por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Nos dice que ambos tienen efectos opuestos en el mismo órgano. Por ejemplo, el sistema simpático aumenta la presión arterial, mientras que el parasimpático lo disminuye. En general, ambos sistemas trabajan juntos para garantizar que el cuerpo responda adecuadamente a diferentes situaciones. Gracias.